un serio problema en los sectores más bajos de la población, que fue cómo aumentó la canasta básica alimenticia. En ese caso tenemos desde diciembre del 2015, eran 4.700 pesos una canasta básica alimenticia, las mínimas proteínas que puede consumir una familia de 4 personas, y hoy están 7.600 pesos. Eso es un aumento de arriba del 60%. Y como verán ustedes, los ingresos aumentaron muy por debajo de eso. Hay un claro problema con los alimentos, más que nada, más los servicios. Ahí fue donde estuvo el problema de la inflación de la Argentina del último año y medio. Alimentos, medicamentos y servicios. No así aquellos bienes que dependen del valor dólar, que son en general los que consumen las clases más altas, donde, bueno, el dólar estaba en ese momento a un precio parecido al de hoy, más un 10%, ¿no? Entonces, bueno, hay un desequilibrio muy grande. El tema del Consejo del Salario, el salario mínimo que ahí se discute, tiene su importancia porque eso va a empujar hacia arriba el resto de las variables salariales, ¿no? Ahora, Aldo, ¿cómo estás? Diego te saluda. Hola, Diego. Hay expectativa, porque Jorge recién leía números que sí, la verdad que son feos, digo, 37 contra 42, 2,9 contra eso, pero decía que en el gobierno todavía esperan y anticipan y vaticinan una mejora del salario real. Bueno, ¿La expectativa va hacia eso según tu análisis? No, para nada. Ojalá. Todos estamos deseando eso, pero vos viste que llevamos... Pero digo, ¿de qué depende además del deseo? Porque es lo que no termino de entender. Claro, bueno, deseo que el modelo económico logre esos objetivos, ¿no? Eliminar en lo que más se pueda la inflación, bajar los costos y subir los salarios. Digamos, es un modelo que evidentemente ha cambiado el perfil productivo de la Argentina, como también el nivel de endeudamiento. Yo te diría que así como el kirchnerismo hasta el 2009 tuvo el viento de cola de la soja, el gobierno de Macri tiene el viento de cola de la deuda. Ahora, me quedo con el viento de cola de la soja, y no es que era una virtud del kirchnerismo, simplemente es que la Argentina tenía en esa etapa un viento de cola que ingresaban dólares genuinos por las exportaciones. Ahora, Aldo, que los salarios perdieron en el 2016 no hay dudas. Sí. Después cada uno mira los números que mira, 6, 5, 4, bueno. Acá, por ejemplo, los salarios privados registrados en el informe del INDEC perdieron nada más que 3 puntos, y en cambio los salarios públicos perdieron 9 prácticamente. O sea que, y los informales no sabemos, porque no hay datos. No hay un dato, del INDEC no hay datos anteriores. Sí. O sea que es bastante heterogénea la situación. Sí, ahora, que en el promedio se perdió en 2016, tampoco hay dudas, eso está bastante claro. Ahora, ¿vos creés que este año, con una inflación más baja y con paritarias, muchas con cláusula gatillo y otras cerrando por arriba de lo que se espera de inflación, vos creés que este año van a recuperar algo, o también sos pesimista por este año? Yo creo que este año, si tenemos suerte, vamos a empatar, lo cual es un logro. Lo que estoy diciendo es que no comparto el optimismo del gobierno hacia adelante de que los salarios le van a ganar a la inflación. Eso no está ocurriendo, y no veo que ocurra de acá a fin de año. Aparte, ojo con el tema inflación, porque hoy el problema que tenemos con la inflación de alimentos hay que tenerlo muy en cuenta, eso pega directamente en los salarios. Y como el gobierno hasta octubre no va a ajustar tarifas, aparentemente ajustaría un poco los combustibles si es que el dólar se mantiene en este precio, pero hasta octubre los grandes aumentos de tarifas, como es luz y gas, el gobierno lo ha postergado, con lo cual ojo con la inflación de noviembre y diciembre entonces, ¿no? Ahora, ¿cómo se lograría que el salario le gane a los precios? ¿Sería subiendo algunos puntitos más digamos ahora en las negociaciones salariales, o bajando fuertemente la inflación? A mí me gusta que baje la inflación. Ese es el mismo diagnóstico que hace el gobierno, ¿no? El gobierno piensa lo mismo en este caso, Aldo. Sí, pero no lo está logrando. A ver, porque viste, acá se instalan relatos que en la Argentina nos hace muy mal. ¿A qué me refiero? El gobierno, desde que asumió, más allá del chiste que quedó del tercer semestre o del segundo semestre, entramos ya en el cuarto semestre y el gobierno sigue hablando de que hacia adelante vamos a estar mejor, pero no lo ha logrado. Entonces, hay un optimismo de parte del gobierno, y yo los entiendo porque estamos en época de elecciones, pero hay un tema que el gobierno
está planteando diciendo que este año los salarios le van a ganar la inflación. Pero a su vez, como el año pasado tuvimos una inflación del 41%, y el gobierno se puso como objetivo este año un máximo del 17%, para mí la inflación va a estar en el orden del 24%, va a depender de noviembre, diciembre, qué pase con las tarifas. No es un mal logro bajar de 41 a 24 o a 22, el número que dé. Pero como el gobierno se puso muy duro con el objetivo de inflación del 17, suena como que está fracasando. Pero digo, ¿por qué no termina de lograr domar la inflación como al gobierno le gustaría? Porque está haciendo todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de las medidas macroeconómicas. No está haciendo. ¿Qué está faltando? Primero, tenés un fuerte déficit, alto endeudamiento. El pago de intereses por la deuda medido en pesos más que se duplicó, si lo medís año a año. El déficit fiscal sigue muy alto. La emisión del Banco Central sigue siendo también muy alta, que después la intenta compensar con la tasa de interés. Pero acá vos tenés un modelo económico que no motiva la producción local, no motiva la mano de obra, y están aumentando los costos. Nosotros tenemos en la Argentina, a ver si los técnicos económicos del gobierno terminan de razonar bien, que la inflación que Argentina tiene es una inflación de costo, no es de demanda. Nosotros estamos estancados en la economía, crece el 1,1 en relación al año pasado, con un año que había caído el 2,6, pero solamente el campo y la obra pública, el gasto público está creciendo. El sector privado, salvo excepciones, no está creciendo, todavía hay caída del consumo. ¿Y por qué, no hay demanda? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque, Jorge, aumentan los costos. Si a vos mira, yo el otro día discutía con un gran amigo mío que es miembro de este gobierno, ¿no? Un economista amigo. Y me decía, bueno, pero los precios van a bajar en junio. Le digo, pero si la provincia de Buenos Aires hizo el ajuste del 58% de tarifas eléctricas. Y dice, bueno, pero eso no abarca Capital y Gran Buenos Aires. Sí, en forma indirecta sí, porque el 40 o el 50% de los alimentos que consumimos en el área metropolitana se producen en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde creen que va a ir a parar el ajuste de luz del 58%? A los precios de los alimentos que consumimos. Entonces eso impacta. Y después nos sorprendemos que te dice, uy, mira, en junio al final la inflación va a ser más alta de lo esperada y fundamentalmente alimentos. Bueno, flaco, le avisamos, ojo con las tarifas, que eso tiene un impacto, eso aumenta los costos. Ahora, Aldo, hay ciertas cosas que están ocurriendo que son previsibles y que nadie, no hay novedad. Los ajustes de tarifas ya lo sabemos desde prácticamente que fueron las audiencias del año pasado. Lo único que cambió fue que en la secuencia el gobierno finalmente lo dividió por 3 al aumento de este año. Pero que las tarifas, en el aumento que iban a tener, lo conocíamos. El caso de la provincia de Buenos Aires, que vos mencionabas recién, me toca a mí personalmente, porque yo soy de La Plata y es una de las regiones. Yo pago... bueno, ahora creo que pagué un poco más, pero pagaba 400 pesos de luz en un hogar, digamos, no tenía, relación. Entonces... Está bien, todo lo que vos decís está bien, pagaba 400 pesos, no tiene relaciones, a Capital a lo mejor pagábamos 100. Lo que te quiero decir, eso está bien, pero eso impacta en los precios, que lo prevean en el gobierno. ¿Cómo no tienen previsto? ¿Cómo sale? ¿Vos te acordás en el 2016? Todavía estaba Alfonso de ministro. En agosto dijo... Eliminamos la inflación, que había dado el 0,3 porque la Corte Suprema había retrotraído los ajustes, ¿te acordás? Claro. Al mes de abril. Y yo me acuerdo que hasta lo llamé a Alfonso. Digo, Alfonso, no hablen, porque después, porque yo tengo un gran aprecio por esta gente, digo, no, porque después se te pone en contra. Entonces, claro que sabíamos esto, pero la pregunta que me hizo la Nata es ¿por qué aumenta la inflación? Digo, porque aumentan las tarifas, porque aumenta el costo del capital, porque se liberaron los precios de materias primas fundamentales como el maíz, cuando en su momento se eliminó el tema de las retenciones, se eliminaron las restricciones del tipo de cambio, bueno, todo muy bien, perfecto. Pero eso, muchachos, duplicó el valor del maíz. ¿Y sabe lo que es maíz? Pollo, leche y chancho, el cerdo. Porque eso es maíz con valor agregado. Entonces, seguro que te iba a aumentar eso.
Ahora, no me vengas a decir, ajusto la tarifa, libero el tipo de cambio, saco las retenciones y voy a tener una inflación del 23% el año pasado y 17% este año. Lo que pasó en el 2016 a esta altura del campeonato es poco debatible porque ya están los números para... Sí. Digamos, ya está, ya sabemos. Ya, bueno, pero quiero decir que esto es comparable ahora, este año también. Para este año, Aldo, ahí me quería concentrar en la hipótesis de este año. Sí, señor. Para este año, aún con corrección de precios relativos, tarifas, y que está corrigiendo el gobierno, la inflación, en el escenario, si se cumple el que decís vos, que es un escenario relativamente más pesimista que el del gobierno, sería la segunda inflación más baja de los últimos 8 años, y si se cumple el del gobierno, sería la más baja de los últimos 8 años, prácticamente 24% o 21%. Ese comentario que vos estás, y te respeto, oficiando de vocero de Macri del gobierno. Está bien, vos adherís al gobierno y yo no, yo soy opositor. Todo eso que vos decís, perfecto, agarro el relato, comparo, vos sabés que las estadísticas se comparan con lo mejor te conviene, pero la realidad es que los salarios no acompañaron eso, la realidad es que el desempleo aumentó, la pobreza aumentó, y hay un gran desencanto en la gente que creía que Macri iba a tener un modelo económico que propendría al desarrollo, a la industrialización y a la generación de inversiones. Todo eso no ocurrió. Te tomo con respeto y con alegría también la chicana que me haces respecto al gobierno. La ventaja de discutir sobre números es que los números no son ni macristas ni kirchneristas, los números son números. Entonces, sí, señor. Cuando vos decís la pobreza aumentó, es falso. La pobreza subió y después bajó. En el último informe del INDEC, si estás al día, vas a ver que la pobreza volvió a bajar. El desempleo no aumentó porque no se puede comparar el desempleo de un trimestre contra el trimestre anterior. Entonces, bien, en los números no hay ni macristas ni kirchneristas. Están los números te da ahí. todo positivo. Ahora, para adelante. ¿Cuál era la pobreza que heredó el amigo Mauricio? 30,5. Bueno, era 27,8. No, según... Está bien. Mirá, si vos mirás el CEDLAS, sabés quién es el CEDLAS, ¿no? El CEDLAS es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, es la institución más prestigiosa de América Latina. Para mí la más prestigiosa en la Argentina es la Universidad Católica Argentina del Observatorio Social. Está bien, pero no, que hace el mejor trabajo de pobreza. Todavía no tiene números actualizados, no midió campo en el último trimestre. Tenemos el dato de cuál era la pobreza a diciembre del 2015 y cuál es la pobreza a fines del 2016. Dato de campo de fines del 2016 no por tenemos. Eso, para vos todo es positivo, pero para nosotros la situación empeoró. Esto no arranca, tal vez es el burro de arranque que no le arranque, por ahí burros le sobra, le falta arranque. Pero la realidad es que en la calle la gente me dice, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabés quiénes son los desencantados? Los que votaron a Macri. Sí, Aldo, yo te estoy reconociendo, no está ocurriendo ese debate. Ese debate que vos planteás no está ocurriendo, yo no estoy defendiendo, yo te estoy diciendo que el salario perdió el año pasado con pero decir que la pobreza bajó, me parece que es una falta de respeto a los pobres. No, pero vamos a los números reales, no, el número real, si vos miras el número del CEDLAS te muestra que subió con la salida con la devaluación, la salida del cepo, lógico, y que con la inflación del 41, y que después bajó, y si vas al dato del INDEC te dice exactamente lo mismo, fue 32,6% primero cuando saliste del cepo y después volvió a bajar a 30,3%. Entonces la pobreza subió y bajó, no digamos subió y bajó. Subió esa es la realidad. En relación a lo que recibió. Esa es la realidad. Ahora, para adelante, Aldo, que es donde... y para adelante si mantenés este nivel de actividad económica, si mantenés este nivel de inflación y los salarios atrasados, con un crecimiento poblacional de 400.000 habitantes por año, no lográs darle trabajo a esa gente que se incorpora, por eso está aumentando el desempleo. Pero entonces no está aumentando el desempleo, Aldo, ningún dato dice que está aumentando el desempleo. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué dato dice eso? Y el INDEC te acaba de dar 9,2%. Pero comparado contra qué me estás comparando para decir que aumentó. ¿Contra el trimestre anterior me estás comparando? Vos sabés que eso está mal. Comparando contra los niveles de desempleo que había el año pasado. Si ese número estaba dibujado, ¿qué le crees al desempleo cero que había? En Gran Resistencia el INDEC decía que había desempleo cero, Aldo. Vos sos bueno, profesor, está bien, para vos el que desempleo bajó, para mí no. Y te digo más, ¿en cuánto está el nivel de actividad? ¿Quién busca trabajo hoy en Argentina? Tenés 2 puntos de gente que no busca laburo. Tenés un 10% de subempleo. El 25% de la gente está con problemas de laburo. ¿Coincidís con los datos privados que muestran que, inclusive el dato del INDEC oficial, que muestra que el primer trimestre de este año
llevamos 3 trimestres consecutivos de crecimiento de la economía, en el país de las maravillas. Ustedes ven distorsionada la realidad. Coincidís con el dato oficial, ¿eh? Coincidís con el dato oficial del INDEC, que van 3 trimestres de crecimiento, y con el dato de los sectores privados, por ejemplo Ferreres, que dice que está 4% de la economía arriba del año pasado, ¿o no lo coincidís? No tengo ese dato. Yo tengo que el dato subió el primer trimestre el 1,1, no tengo otro dato. No tengo el cierre del segundo trimestre. Y subió, ¿qué subió? La obra pública, que es el gasto público, y el agro, lo agroganadero, que no es suficiente para generar empleos de acuerdo al crecimiento. Ahora, perdóname, Piñanelli, hago una pregunta muy básica. No les está yendo bien con este modelo económico. No, yo coincido con o les está yendo bien, porque si no, vivo en otro país, ¿viste? Coincido con lo que decís. Bueno, tenemos estas discusiones todo el tiempo entre nosotros mismos. Sí, la ventaja que te estás todo el día en la radio. Yo ahora salgo a laburar, a ganarme como puedo el garbanzo, y no puedo estar todo el día. Acá se labura también. Y tengo un gran aprecio por Martín, ojo, yo no... simplemente es una discusión. A ver, el tema es que se note. Estamos hablando de la que... La discusión democrática es así, no hay que enojarse. Estamos hablando de que la guita que entra por el campo y por la construcción subsidiada por el Estado. Sí. En todo caso, por más gasto. ¿Y cómo se hace para que entre otra guita? ¿Cómo destrabás? Claro, pero ¿cómo lo destrabás? Tenés que tener un modelo económico que propicie el crecimiento de la producción local, la inversión local, y de esa manera traes la inversión. Si no, no vamos a salir. El problema es el modelo económico. Te digo más. ¿Vos qué decís, que no entra guita porque no creen en el modelo económico? No creen en el modelo económico, nunca Ahora, también a mí me encantaría que, a ver, contame cuál es este modelo económico, porque yo tampoco tengo tan claro. Yo lo que veo es el resultado. Este modelo, mira, vamos a ir a detalles del modelo económico. Argentina, hasta la crisis del 2001, tenía un mercado de capitales totalmente abierto, con dólar atrasado, déficit fiscal y alto endeudamiento. Estalló. Nosotros nos hicimos cargo y pusimos un control de capitales, inclusive a los capitales golondrinas. Para que los dólares salieran tenían que estar perfectamente justificados y con un informe previo. Esto a partir del 1 de julio, el Banco Central acaba de eliminar todo este modelo y vuelve al 2001. Son los mismos personajes, del 2001. Pero hay un dólar flexible, Aldo. Entonces, la convertibilidad. ¿Vos pensás que el 1 a 1 no tuvo nada que ver con la crisis del 2001? Mira, la fuga de capitales en estos momentos está en el orden de los 1.200 millones de dólares mensuales. ¿Sí? El pago de utilidades y dividendos de las empresas multinacionales va a estar en el año cerca de los 4.000 millones de dólares. La fuga por servicio, que es turismo, en 5 meses se fueron 4.400 millones de dólares. Pago de intereses para todo este año, sin contar y Banco Central, van a ser 9.000 millones de dólares del Estado Nacional, 1.000 millones de dólares de las provincias y lo que queda de las que no está contabilizado ahí. No se puede desarrollar. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Porque está barato el dólar, Aldo? ¿Eso ocurre porque está barato el dólar? El dólar está atrasado, no que está barato. Está alta es la inflación, no que está barato el dólar. Bueno, pero finalmente el precio del dólar, está mal. Vos me estás diciendo que el precio del dólar está mal. Estamos importando alimentos, pero decilo, Aldo, vos me estás diciendo que el precio de Argentina. En la fábrica mundial de alimentos vale un 50% comer. ¿Cuánto tendría que valer el dólar, Aldo? Mira, no te voy a dar ese precio, pero seguro que tiene que estar en 20 pesos. Hay que hacer el cálculo finito. ¿Me lo acabas de dar? Sí, pero es una estimación, no es con precisión. ¿Y eso no hace que explote todo, Aldo, por el aire? Sí, claro que va a explotar, lamentablemente. ¿Y entonces cómo hacemos? Liberación del mercado cambiario, atraso del tipo de cambio, alto endeudamiento, flaco. El viento de cola hoy es la deuda. Nos estamos endeudando hasta, no sé, mi tataranieto. Ahora, Aldo, esto está bueno. No puede ser. Tenemos que generar un país, y es un país que puede generar. Las divisas que tenemos que generar es por exportaciones y por inversiones, no por deuda. Eso te quería preguntar, porque está bueno ver tu mirada sobre este punto. El déficit es de los mayores problemas que tiene hoy la economía argentina. Sí. Lo reconocen todos, desde el presidente para abajo, oficialistas. El presidente también te dice cuando hablas con él que él es consciente que no se puede seguir endeudando tanto de acá en adelante. Eso te quería preguntar. Entonces, ante semejante déficit, digamos,
¿Cómo se reduce el déficit sin ajustar la economía, sin despedir gente, sin tomar deuda, sin emitir? Creciendo. La única manera es creciendo, no salir de la recesión con más recesión. Hasta el Fondo Monetario ya entiende esto. Yo tuve una participación de asesor en la crisis de Grecia y de España, y ahí terminaron de entenderlos el Fondo Monetario, inclusive con la experiencia nuestra en su momento, que se sale de una crisis de estas características con mayor actividad. Entonces vos no podés poner medidas, un modelo económico que favorece a los grupos más concentrados, a la renta financiera, y decís eso después derrama hacia el resto de la gente. Primero derrama y después entramos a pensar cómo ajustar. Pero Porque si vos ajustás antes del crecimiento, te está pasando lo que te pasa. ¿Vos sabés que la rentabilidad del sector financiero es uno de los sectores más perjudicados por este modelo? Mirá vos ¿en qué mundo vivís, Martín? No me cargué, viejo. Mi especialidad es el tema bancario. Por ¿Qué eso, estás diciendo? ¿cuánto están ganando los bancos? ¿Cómo que están ganando miles de millones? ¿Cuánto están ganando los bancos? Pero por favor, lo que ganan por afuera, por adentro. Esto es especialidad. ¿Cuánto es la tasa de retorno de los bancos? ¿Cuánto es la tasa de retorno de los bancos? Ya que es tu especialidad, dale. ¿Cuánto es la tasa de retorno de los bancos? Pero vos querés discutir por radio. ¿Cuánto es la tasa de retorno sobre activos de los bancos? ¿Es tu especialidad? ¿Cuánto sí, están ganando en nivel del capital más del 10% anual en moneda dura. No están ganando 10%, están ganando 2,7%. Bueno, la tasa de retorno a los sobre activos. bancos, yo no los defiendo. Yo no los defiendo al revés. Tengo 5 bancos que son clientes míos, no sé vos en qué mundo vivís. ¿Que están mal los datos del Banco Central? El Banco Central toma los datos contables que le informan los bancos cada 3 meses. Entonces vos decís que son truchos los balances de los bancos. Mira, no me hagas, yo fui presidente del Banco Central. Y Aldo, me decís que vos asesorás 5 bancos, me decís que ganan más de lo que sale figurando en los balances. Por favor, Martí, anda a trabajar en la práctica. Aldo, vos me estás diciendo que asesorás a bancos. No me cargué. Aldo, no te estoy cargando. Las mesas de dinero de los bancos, ¿dónde contabilizan sus utilidades? ¿Vos qué me decís? ¿Que hay mesas en negro de los bancos? Las cooperativas que tienen los bancos por afuera. Lo que ganan en el exterior los bancos multinacionales, ¿a dónde queda contabilizado? ¿Vos me estás diciendo que los bancos asesorás vos tienen mesas ilegales que operan por afuera? Pero yo no digo eso, los 10%. Bancos, por favor, las mesas de dinero no son ilegales, pero las ganancias no quedan reflejadas y quedan que operan por afuera. Lugar. Si no están reflejadas en el balance son ilegales, Aldo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo quedan reflejadas en otro lugar? ¿En dónde quedan reflejadas? Decirme acá en la cara que los bancos no ganan, perdón, es una falta de respeto. Me meto por lo siguiente. Perdóname. Yo a esta altura de mi vida sí. No quiero discutir cosas. No, está bien. Déjame aclarar una cosa. La discusión se encarginó. Tratemos de reducirlo para que la gente entienda lo que estamos discutiendo. Pero me están cargando. Escuchame una cosa. Vos, poneme gente que... Acá en un momento se dijo, los bancos están ganando mucha guita. Y sí que la están ganando. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. ¿Sabés cuánto vale hoy un banco en la Argentina en relación a su patrimonio contable? 5 veces más. Bueno, está diciendo no están ganando. Y después todo se transforma en una discusión de a ver quién tiene razón. Y él te chicanea diciendo si hay o no economía en negro. Yo sacaría todo esto de la discusión porque es una pelotudez. Sí, claro, lo que estamos diciendo es guita contada, viva, tarasca, blanca, negra, gris. ¿Los bancos están ganando más o no? Sí, ganan más. Están ganando menos que están ganando menos del 2015. Sí, Jorge, ganaban 4,2% sobre activos y ganan 2,7%. Están ganando menos. Bueno, está bien. ¿Y sabes por qué ganan menos? Porque no tienen impuesto inflacionario sobre el cual cobrarse. Están ganando menos, son tremendamente ineficientes los bancos argentinos y están ganando menos de lo que ganaban en el 2015. ¿Sabes por qué? Por una razón obvia además. Porque en el 2015 prestaban el negocio central de los bancos era préstamos con un costo financiero altísimo como el que te cobran los préstamos personales, los préstamos con tarjeta, y ahora la rentabilidad de los bancos está más por las colocaciones financieras tipo Levax, por ejemplo, en las cuales no tienen la rentabilidad que tienen cuando te prestan al 50% o al 60%. Si querés contestar algo, contestar, si no, no pasa nada. No, es una igual pensá para mi favor que vos te lo bancaste nada más de 10 minutos. Yo hace 2 años que lo tengo. Yo tengo un aprecio por Martín, porque son gente joven que tienen ganas de hacer cosas y me parece muy bien. Simplemente que analicemos las cosas. Si yo me pongo a plantear lo que está pasando hoy con el negocio bancario, no terminamos más, porque ahí no incluye los fideicomisos, no incluye
otras ganancias que los bancos tienen, las tarjetas de crédito. ¿Cómo no va a incluir las tarjetas de crédito? ¿La rentabilidad de los bancos incluye las tarjetas de crédito? Los dueños de las tarjetas... Bueno, pues, estoy hablando con una pared. Los propietarios de las tarjetas de crédito, que en parte son los bancos, son otras sociedades, no están incluidas en él. No, está bien, pero la participación que vos tenés sobre sociedades es uno de los renglones de rentabilidad del sistema, es parte de tus acciones. Sí, claro. Las operaciones en el exterior también. Pero mira, la verdad, hoy era un día que yo iba a estar tranquilo, espero escuchar que los bancos no ganan plata. No dije que no ganan plata. Lo que digo es, el modelo anterior fue un modelo que favoreció sobre todo a los bancos, que fue el sector de la economía que más plata ganó. Y este es un modelo que, si vos me decís que favorece al campo, te digo que tenés razón. Ahora, si vos me decís que este es un modelo que favorece a los bancos, ¿eso choca contra los datos de la realidad? No es así. Los bancos argentinos, y por suerte, están ganando plata, porque eso nos da garantía que no vamos a tener una crisis de tipo bancaria, por ahora. Entonces, eso está bien. Aldo. Te quiere hacer una pregunta Marina Calabró, que es mucho más presentable. ¿Cómo le va, Aldo? Bien. Un gusto hablar con usted. Cálmese, vamos a salir del tema de los bancos. A mí me interesa retomar esta idea de crecimiento porque claramente es la base de todo. Y la pregunta es, en este contexto de alto déficit fiscal, de retraso cambiario que usted describía, de alta inflación de costos, ¿cómo se crece, Aldo? Mira, se crece con un modelo económico que propenda a la inversión, que defienda a las pymes, el comercio, el mercado interno, y con un esquema de atracción de inversiones. Si no, no crecemos. Y hay que cambiar el modelo económico. Este modelo económico ya ha fracasado. ¿Y el eje usted dónde lo pondría? ¿En una reforma tributaria? Sí, es todo un combo, claro. Reforma tributaria, reforma bancaria y financiera, poner a disposición de los sectores que generan empleo el crédito. Hoy el crédito está limitado porque la mitad del dinero que prestan los bancos va al Banco Central, entonces eso restringe el crédito al sector privado y ha aumentado mucho el costo de financiamiento para las empresas, para el sector privado. El mercado se ha achicado, entonces bueno, hay que hacer todo un replanteo con un modelo económico que ponga énfasis en la transferencia de ingresos, en el mercado interno, en la generación de empleo. Si no, este país la vamos a pasar mal como la estamos pasando, ¿no? En algún sector del gobierno hace meses que se viene discutiendo la posibilidad postelectoral, y en el caso de que el gobierno gane, de una especie de pacto, para llamarlo rápido, de la Moncloa, a donde lo que se proponga sea que todos pierdan, digamos que bueno, hacer un ajuste más justo, a donde por supuesto los que tienen más pierdan más, los que tienen menos. ¿A vos esto como solución política? Sí, es un tema interesantísimo plantear eso, porque en algunos momentos de la historia argentina algo de eso se aplicó, a veces con éxito, otras veces no. El último fue el ejemplo de la crisis 2001-2002, donde hubo un acuerdo político entre Alfonsín, Duhalde, y también estaba Bergoglio ahí ayudando, con apoyo de la CGT, del campo y los empresarios. Pero era una situación límite. A mí me gusta todo lo que es pacto social, acuerdos, pero la verdad, te digo una cosa, no veo a este gobierno con esa capacidad. Y te das cuenta en la lista de candidatos que armó, porque van a la grieta, van a la confrontación. Es muy difícil volver de esta grieta y esta confrontación. En este contexto... Si el gobierno no plantea ese acuerdo, no se va a lograr. No, ahí hace falta liderazgo político, lógico. Yo creo, la verdad, ojalá yo me equivoque, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri no tiene ninguna voluntad de lograr un pacto social, porque ellos desconfían de todo eso, de la política, de los dirigentes. Entonces, si vos llamás mafioso a los empresarios, mafioso a los sindicalistas, y atacás a la oposición como se ataca acá, después es muy difícil lograr un acuerdo. Aldo, hablando de... Perdón, Marina. Sí. Jessica, vos soy. Hablando de política, hace un ratito Dujovne acaba de decir que la candidatura de Cristina hace mal, que los empresarios dudan. ¿Cuánto crees que tiene que ver en la economía esta elección? ¿Cuánto pesa o si es una excusa de los empresarios? Mira, es una elección de medio término, no cambia el gobierno con esta elección.
Así que yo le diría a Dujovne que piense lo siguiente. En el 2015, ¿quién ganó la elección? La ganaron ellos, ¿no? ¿Hubo inversiones? ¿Hubo entrada? ¿Cambió el ambiente en la Argentina? No lo cambió. Ahora, decir que si la candidatura de Cristina frena, bueno, mientras no estuvo la candidatura de Cristina, también estaba frenado. A mí me llama la atención ese comentario. ¿Yo sabés qué diría pensando en las declaraciones de Cristina y en este tema que todo el tiempo nos corre en el arco con lo de las inversiones? Que lo que probablemente retrase la llegada de inversiones es lo amplio de la discusión. O sea, las posibilidades que tienen dos grupos distintos de llegar al poder son muy distintas si llegan. Este gobierno quiere hacer una cosa y Cristina está cada vez más cerca de Venezuela. Bueno, pero hay claro, intermedias, ¿no? Sí, está bien, pero no hoy no están. Está bien, sí, bueno, me vas a hablar de la ancha avenida del medio. Yo lo entiendo. Pero mira, nosotros en el Frente Renovador, ahora se llama Un País, el frente que armamos, hablamos mucho con los inversores extranjeros. Nos llaman, a mí me toca concurrir muchas veces. Hemos ido con Labaña, con Redrado, mismo Massa en su momento, y hemos tenido muchísimas reuniones con inversores extranjeros. Y te hacen dos preguntas. ¿Qué pensamos nosotros hacia el futuro? ¿Qué va a ser el peronismo en el futuro si vuelve a ganar el gobierno? ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Son las dos cosas que más te preguntan los inversores. Y nosotros tratamos de darle una idea, que este es un país que está bien reinsertarse en el mundo, pero que necesitamos otro modelo económico y que ahí tendrían que venir parte de las soluciones. Nunca vamos a tener soluciones integrales, pero si vos al inversor le ofreces atraso del tipo de cambio, fuerte presión tributaria, alta inflación y grieta política y social, y con un mercado interno que viene a la baja, es muy difícil conseguir inversores, empezando por los propios argentinos. Creo que hay que replantear todo, Jorge. La experiencia nos tiene que marcar también, ¿no? Aldo, gracias por la comunicación. No, les mando a todos. Que Tetaz no oscurezca tu mañana. No. Un abrazo, Aldo. Tengo otros problemas. Te mandamos un abrazo, gracias. Chao, gracias. Aldo Pignanelli, economista, hombre del Frente Renovador, quien hablaba. Son las 11:11.